interesante entrevista con el abogado Abraham Muñoz, quien viene a platicarnos sobre amparos para estudiantes que tienen que ver con la Universidad de Colima, ¿sí? Y también, Octavio. y también pues lo que es el derecho a la educación. Abogado, ¿cómo estás? Buenos días, te saludamos aquí Roxana Alanís y tu servidor Chuy Martínez. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, Muy bien. ¿y qué es esto del tema del derecho para estos estudiantes, el derecho a la educación? ¿En qué se engloba todo esto? Sí, gracias. Bueno, se plantea más bien es una especie como de invitación para los estudiantes de las universidades públicas en Colima en relación al derecho a la educación pública superior. Es un derecho que deviene del artículo tercero constitucional en relación a que toda la educación que otorgue el Estado tendrá que ser gratuita. Entonces, pues sabemos que en la Universidad de Colima, principalmente que donde hemos nosotros llevado amparos, pues se cobra una colegiatura. Entonces, esa colegiatura es una colegiatura semestral que ronda de los 1,500 a los 3,000, 3,500 pesos según el bachillerato o la facultad. Y justamente es buscar la posibilidad para que los estudiantes pues no tengan la obligación de realizar ese pago y que la educación sea totalmente gratuita como señala la Constitución. Ujú. Este tema surgió a raíz de la pandemia, comentaba. ¿Nos puedes platicar por qué sucedió? Ah, sí, claro. Lo que pasa es que en el 2021 un colectivo de estudiantes protestando por las cuotas de talleres y laboratorios, que es una cuota que aparece en los recibos de inscripción, pues señalaron ellos con cierta intuición, es que no es posible que se realicen esos cobros si nosotros estamos en pandemia y estamos estudiando a distancia, ¿no? Entonces ellos empezaron con estas protestas, me buscaron, buscaron de mis servicios como servicio social y entonces yo los acompañé, pero ya investigando, porque yo ni siquiera era especialista en esos temas, ya investigando nos dimos cuenta que en realidad ni siquiera es que tuvieran que pagar esa cuota, sino que no tendrían que pagar ninguna cuota. En razón a que la Constitución señala muy puntualmente que la educación que otorga el Estado tiene que ser gratuita, a raíz de una reforma del 2019, ¿no? Entonces, en el 2021 a inicios, presentamos una serie de amparos acompañando este colectivo. ¿Qué fue lo que pasó? Que después, ya en el transcurso del 2021, se genera la Ley General de Educación Superior. Esa ley reglamenta lo que dice el artículo tercero constitucional, pero establece un candado. Dice que la gratuidad empezará en licenciaturas desde el ciclo 2022-2023. Entonces las demandas de amparo de esa fecha, pues en realidad con esa ley todas fueron perdidas si fue por licenciatura. Sin embargo, nos dio un atisbo de esperanza porque pues llegó el ciclo 2022 y 2023 y si bien los estudiantes de nivel licenciatura en ese momento no lograron el amparo, pero a raíz del 2022 todas las demandas que se presenten son favorables en el sentido de que por regla general a partir de ese ciclo por un tema de progresividad tendría que ser entonces gratuito, ¿no? Lo que también es cierto es que desde el 2012 ya hay una reforma desde también el artículo tercero que establece que el bachillerato tendrá que ser gratuito y obligatorio. ¿Qué es lo que pasa en la Universidad de Colima? La Universidad de Colima tiene un solo reglamento para bachilleratos y licenciatura, primero. Ese reglamento establece que para poder ser considerado estudiante tienes que pagar. Entonces la cuestión aquí dice, bueno, si tú para poder cumplir tus requisitos y ser considerado estudiante tienes que acreditar tus elementos académicos y realizar el pago de las cuotas, ¿no? Sin embargo, con la reforma constitucional del 2012 y la reforma del 2019, ya tendría que haberse quitado eso en nivel bachillerato y a nivel facultad. Más o menos es el planteamiento, ¿no?, que estamos haciendo. Oye, y bueno, esto que te ha motivado a prestar este servicio, porque hay que decirlo, ofreces el servicio de carácter gratuito, ¿verdad? Sí, así es, un servicio social que hemos estado realizando, absolutamente no se cobra nada, nomás de pronto igual la gente pues paga sus propias impresiones, pero es algo que hacemos gratis y buscando que sea pues la gente que lo necesita en realidad. Y bueno, ¿has tenido algún conflicto? ¿Qué contrariedades se te han presentado por ofrecer este servicio?
Hay cierta resistencia institucional. Diríamos, la primera y el gran argumento que se establece es, a ver, si no se cobran las colegiaturas, entonces, ¿cómo se va a mantener la Universidad de Colima? Yo creo que serían, digamos, ciertas limitaciones ideológicas, ¿no? Hay que son leyendas que la gente trae y se considera que lo que se ha hecho siempre, en realidad es algo que se tiene que hacer. Y el argumento financiero es un tema muy interesante porque no se analiza que, por ejemplo, la Universidad de Colima va a estar recibiendo para este 2025 un presupuesto entre federal y estatal de más de 2,5 millones de pesos. 2,000 millones y medio de pesos. Siempre tengo problemas con leerse las A ver, cifras. ¿cómo? Sí. A ver. En el presupuesto para este 2025, el presupuesto público, porque la Universidad de Colima es pública, fue creada por el Congreso del Estado. El presupuesto público para la Universidad de Colima para este año sumado es de 2,500,000 pesos. A ver, 2,000 millones, 500,000 No, pesos. 2,000 millones. 2,500 millones. Ah, Sí. 2,500 2,500 millones. Siempre he sido muy malo con los números. 2,500 millones de pesos. Que ese recurso se utilizaría para cubrir todo lo de la universidad o cómo está. Así es, esa correcto. situación. Sí, al ser una institución pública es un recurso que tendrá que ser administrado por la universidad para todo lo que la universidad necesita. Entonces, eso implica que el tema de las cuotas solamente represente el 4 o 5% de sus ingresos. Y la gran cuestión es qué se hace con todo el presupuesto público que recibe. Abogado, Octavio Muñoz, ¿verdad? Así es. ¿Alrededor de cuántos estudiantes? Octavio. Yo te puse Abraham, no, Ujú, Octavio. Octavio, sí. No pasa nada. ¿Alrededor de cuántos estudiantes se manifestaron ante esta situación? Al inicio con el colectivo se presentaron como más de 30 demandas de amparo. Sí fue una protesta pues más o menos numerosa, se hizo una protesta ahí cerca del Paraninfo Universitario, se acercaron ahí a la rectoría intentando estar pues recibidos, pero ellos nunca, o sea, la Universidad de Colima nunca los atendió y yo creo que es una cuestión que es importante señalar. Hubiera sido bueno que pues la universidad que es pública pues abriera sus puertas. Me queda claro que era tiempo de pandemia, pero había una necesidad planteada ahí, no podría atarcarse con el hecho de que pues es que la distancia, la sana distancia, situaciones que en ese momento se establecían. Pero bueno, nunca fueron atendidos, era un grupo importante. Ese grupo empezó a trabajar también continuamente los siguientes semestres buscando fotos, recolectando también fondos, recolectando fondos para otros estudiantes que lo necesitaban. De hecho fueron a Manzanillo y Tecomán. Tuvimos un caso específico después, porque este colectivo también promoviendo pues que otros estudiantes se unieran, pues también yo estaba trabajando fuera, entonces ellos hacían la parte de convencimiento y la parte aquí de gestión local. Sin embargo, se presentaron esas demandas en acompañamiento de ese colectivo, pero los juzgadores en alguna parte requirieron a los estudiantes para que fueran a ratificar sus demandas, cosa que la verdad es que pocas veces pasa. Entonces, La ratificación de demandas. así es correcto. Oye, y por ejemplo, ¿cuánto dices que has prestado? ¿Que como alrededor de 30? En el primer semestre fueron 30, pero ahorita yo creo que van arriba de 150. ¿Y de esas cuántas se han resuelto satisfactoriamente para los estudiantes? ¿Cómo qué porcentaje podemos estar hablando? Desde que ya es vigente la Ley General de Educación Superior y desde que ya es vigente el derecho a la educación que inició en el ciclo 2022, la verdad es que más del 50% se ganan. Mira, estamos acostumbrados a que luego se van el tema de las demandas aplazando y se atrasan y se atrasan. Sí. O sea, ¿cuánto dura, no, en resolverles? Eso también es un punto. Lo que ha pasado anteriormente es que obviamente en la Universidad de Colima hay una resistencia muy grande porque los estudiantes pues tengan este derecho. La Universidad de Colima a veces presenta recursos y recursos y recursos y recursos hasta llegar a lo máximo. Es cierto que ha pasado demandas hasta año y medio
Hemos tenido casos de hasta dos años de procedimiento, pero lo que sí es cierto es que los tribunales, cuando termina la demanda, obligan a la autoridad para que regrese todo lo que han aportado. Entonces, si de pura casualidad no otorgan la suspensión o de alguna manera el estudiante sigue pagando, lo también es cierto es que el tribunal colegiado, el juez de distrito, luego ordena que se la reintegre todo, ¿no? Permítanos ir a una pausa. 312-209-4213 está con nosotros el abogado Octavio Muñoz. Y cualquier duda que usted tenga sobre el derecho a la educación, ahorita es cuando, nos puede usted llamar y seguramente el abogado le tendrá una respuesta puntual o una buena orientación a cualquier duda que se le presente. 7:15. Regresamos, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos en entrevista con el abogado Octavio Muñoz, que nos está platicando sobre las cuotas escolares. Fíjate que ahorita que decías, ok, los obligan a regresar todo lo que ya haya pagado el estudiante. Y nos hablabas también del financiamiento público, que es de 2.500 millones de pesos para la Universidad de Colima. ¿Qué pasa entonces, abogado Octavio Muñoz? ¿Cuánto llega a recaudar? No sé si tengas el estimado por el concepto de las inscripciones, de las semestralidades de la Universidad de Colima. Digo, y agrégale, ¿no? Los exámenes ordinarios, los ordinarios no los cobran, ¿verdad? Los extraordinarios, los regus, por ese concepto. ¿Cuánto recaudan y qué pasa con ese dinero? En realidad, digo, es una pregunta que yo quisiera responder. Hemos estado consultando el sitio de transparencia de la Universidad de Colima y pues no aparece. Lo consulté con personal del órgano superior de autoridad de aquí del estado y me decía, es que lo que pasa es que en realidad se trata de lo que ellos consideran como ingresos propios. Entonces, pues el ingreso propio, porque pues es propio, no tendría la obligación necesariamente de transparentarlo. Entonces, yo creo que sí es un ejercicio importante. Como ciudadanos tendríamos que buscar la manera de solicitar por transparencia. No sabemos, o sea, no sabemos, solamente sabemos cuánto es que se recibe por presupuesto público, pero en realidad no sabemos exactamente cuánto reciben colegiaturas y nadie lo dice. Y ni siquiera se puede hacer una auditoría al respecto sobre eso por parte del órgano superior, porque se considera como presupuesto, pues más bien como ingresos propios. Pero ¿a poco la colegiatura de los estudiantes son ingresos propios de la universidad? Ese es un tema muy importante. Son también ingresos que no son de ellos. Y lo peor, ni siquiera es que se tenga transparencia sobre ellos. Entonces, Gonzalo pregunta, no tengo idea, no sé cuánto están recibiendo. Lo que sí tengo un aproximado es que sé que eso es el 5%. Valdría la pena hacer otra revisión en el sitio de transparencia si esto ya está más o menos transparentado. Lo que también es cierto, luego dicen, bueno, es que está en el sitio. Bueno, también es cierto. Eso que está en el sitio, pues ¿quién lo busca? Solamente los especialistas. ¿Es algo que se socializa? Pues en realidad no. Entonces, eso es un tema un poquito ahí delicado, ¿no? Y, por ejemplo, ¿existe, abogado, alguna diferencia o nos puedes explicar entre las cuotas y lo que es una inscripción? Sí, como concepto, en realidad, puede ser que se considere de manera diferente, pero la Constitución sí es muy puntual. La educación que otorga el Estado es gratuita. Revisamos entonces el formato de CISEUC y el formato tiene inscripciones, tiene cuotas por talleres y laboratorios, servicios estudiantes, servicios estudiantiles, creo que es el otro concepto. Y todos ellos te van sumando una cantidad determinada. Sin embargo, lo que sí es cierto es que conforme a la Constitución, no podría haber ningún tipo de cobro. O sea, toda la educación, el servicio de educación que otorga el Estado tendrá que ser gratuito, ¿no? Entonces, no importa si se trata del concepto de inscripción, no importa si se trata de laboratorios y talleres, en realidad, servicios estudiantiles, cualquier concepto no tendría que ser cobrado. Es más, ni siquiera la titulación, y ese es un tema importante. Ni la titulación, y yo diría ni las constancias que te otorgan. Abogado, pero no habría, por ejemplo, también un riesgo en que decir, no se paga, si ya no se pagan estas cuotas, estas inscripciones, y si en algún momento la Federación y el Estado le disminuyeran el presupuesto a la Universidad de Colima o a cualquier institución, a cualquier universidad de carácter público, que disminuyera la calidad de la educación?
Existe el riesgo y de hecho no somos ajenos ya haciendo un análisis más allá de lo constitucional. Primero diría, se tiene que cumplir la Constitución lo establece. Segunda, en relación al riesgo que implica esto, me queda claro que en la misma Ley General de Educación Superior establece que tiene que haber un fondo. Es más, el Tribunal Colegiado en Colima ha señalado que sí, en efecto, tiene que establecerse un fondo y hasta ha obligado al Congreso de la Unión para que ese fondo se genere, se establezca, se fortalezca. Y entiendo ese fondo especial no ha sido creado. Sin embargo, aquí la gran cuestión es quién carga esos pasivos. Y yo creo que ese es el gran punto. Me queda claro, las universidades públicas necesitan recursos, necesitan presupuesto, necesitan mejor infraestructura. Perfecto, ¿quién lo paga? ¿Lo va a pagar los estudiantes? ¿Qué es lo que estamos promoviendo? Estamos promoviendo que se transite de las cuotas obligatorias a las cuotas voluntarias. O sea que no estamos diciendo que en este momento, el siguiente semestre, ya se deje de cobrar. No, lo que decimos es que no sea considerado una obligación el hecho de cobrar para ser considerado estudiante. Que se transite entonces de las cuotas obligatorias a las cuotas voluntarias. Que se quite el reglamento que para ser considerado estudiante se tenga que pagar. Y sí, eventualmente que se esté cobrando. Pero bueno, pues quien tiene la posibilidad, pues que pudieran pagar más. Pero quien no tiene la posibilidad, pues no se les exija. Y ese es un tema, ¿no? Varios estudiantes me han llegado con situaciones muy específicas donde tienen una necesidad particular, pero se les obliga. Antes se les parcializaba el semestre, ahora ni siquiera eso. Insisto, por el tema de la disminución en la calidad educativa pudiera generarse desde el tema que se les complicara para el pago a los salarios de los profesores, que incluso las instalaciones se fueran deteriorando por falta de mantenimiento. Se tiene que ver todos estos aspectos, abogado. Sí, totalmente, totalmente. Y es algo que yo insisto mucho y es importante que sean las instituciones y las autoridades responsables de esto quienes lo resuelvan. Tendría que ser entonces una gestión por parte de las autoridades de la Universidad de Colima con los que promueven el tema de los recursos, que en todo caso sería el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados a nivel local. Lo que yo insisto con todo esto, claro que son necesidades muy particulares de las universidades públicas. Se requiere recurso para poder acrecentar pues el nivel educativo. Sin embargo, no tendrían que pagarlo los que menos tienen. También aplicaría este abogado porque también hay controversias en las escuelas públicas, por ejemplo, en las primarias, que les cobran una cuota y dicen, no, es que esto es gratuito y van enojados porque ya no los quieren inscribir. Entonces, ¿también aplicaría este punto? Sí, totalmente, porque al final de cuentas la educación primaria es también parte de lo que se considera como obligatorio y tendría que ser gratuito. Y creo que, digo, qué bueno que se toca el punto. Luego parece que encontramos la idea de los buenos y los malos. Por ejemplo, yo tengo amigos maestros que dicen, es que sin esas cuotas me queda claro que no habría materiales, no habría posibilidad para poder tener ahí las tijeras, los recortes. Totalmente. Lo que sí es cierto es que tampoco es lindo que a quienes se le exija, por ejemplo, sea aquellas personas que en realidad no tienen la posibilidad para aportarlos. Habrá gente que sí, qué bueno, pero lo que sí es cierto es que no serían los papás, por ejemplo, que tendrían que solventar un tema que se trata de recurso público, de cómo se maneja el presupuesto para el tema de las escuelas primarias, por ejemplo. Oye, abogado, y en este tema, por ejemplo, trabajar, decías tú hace rato, con el Congreso de la Unión, con el Congreso del Estado, incluso buscar la participación del sector empresarial para que también le aporten a la Universidad de Colima, ya sea con un tema, porque ya han quitado en algunos aspectos la deducción de impuestos, pero que se beneficiara, que con algo incentivaran al sector productivo y que apoyaran a las instituciones educativas. Sí, totalmente. Yo creo que hay una parte, por ejemplo, ahí donde si yo diría, a ver, ¿por qué no buscar la manera para que se otorguen servicios a las empresas, servicios profesionales, que entiendo que lo intenta hacer la Universidad de Colima en algunos aspectos, servicios profesionales que la propia universidad tiene por su carácter, pues, científico y técnico, y cobrar por ellos, ¿no? A empresas que pudieran, digamos, de alguna manera aportarlo. Yo no veo ningún tema ahí, es un tema más hasta de creatividad y yo pues también estaría contento porque eso se hiciera. Entonces, lo que sí también yo diría, son situaciones y soluciones novedosas,
pero que se tendrá que pensar desde la Universidad de Colima y los que realmente tienen la capacidad y la obligación de hacerlo. No necesariamente obligar a los estudiantes que no tienen recursos a realizar el pago para considerarlos tales. Ese es el punto, simplemente un tema de búsqueda de cierta sensibilidad con los sectores que menos tienen, ¿no? A ver si no te llueven temas sobre, sobre esta situación, ¿no? Que son las cuotas escolares, porque siempre que hay inscripciones pasa esto y con los padres de familia, porque les cobran, pero como dice usted, no, este es para el material y además mencionar que muchos maestros y maestras pues también aportan ellos para poder comprar el papel, la carpeta, la libreta o lo que ocupen. No, incluso les regalan mochilas a veces a sus estudiantes, te lo digo porque la verdad me honro en presumir que yo soy hijo de una maestra y como madre muy generosa y como maestra, perdón, como maestra muy generosa y como madre, pues no se diga, ¿no? Pero son las historias que nosotros escuchamos y que por lo menos las oí en mi familia. Pero finalmente, abogado, ¿en dónde te pueden encontrar los que deseen platicar contigo o una orientación de esta naturaleza? Ah, sí, claro, con gusto. Sí, de hecho, si me permite, son 3 requisitos los que estamos solicitando. Los pueden mandar por correo electrónico. Es el formato de CICEUC y el ticket de pago, si es que ya se pudo realizar el pago. Si no, solamente con el formato. Y unos antecedentes de tipo académico. Los mandan al correo electrónico Octavio Munoz Mendoza @gmail.com. Todo junto, Octavio Munoz Mendoza @gmail.com. Ahí nos mandan la información y un número de contacto y a nosotros nos pondremos en contacto con la persona interesada. Estamos justamente ya al tiempo, diría, estamos en estas últimas semanas, porque se tienen 15 días hábiles, o sea, de lunes a viernes, para hacer la presentación de las demandas. Entonces, a partir de que se paga, serían 15 días hábiles y bueno, esa es la invitación. Muchísimas gracias por el espacio. Pues gracias a ti, abogado Octavio Muñoz Mendoza, pues ahí tiene un tema de orientación por si le interesa y que quede claro que no solamente es para la Universidad de Colima, también lo puedes hacer para cualquier otra institución de carácter público, ¿no? Que tengan esta problemática. Sí, me han comentado del TEC y del CONALEP. Ha habido 2, 3 estudiantes que están interesados. Teóricamente se puede, más no se ha realizado, pero se puede realizar con todo gusto, ¿no?